Cumbres Borrascosas es uno de esos libros que tiene opiniones divididas. Muchos la tienen dentro de sus libros favoritos y otros no se la aguantan. Yo me ubico en el primer grupo. Para mí su ubicación dentro de los clásicos como uno de los mejores libros de la historia es merecido. Pero, ¿qué hace a Cumbres Borrascosas una novela tan buena? ¿Es la historia de amor? ¿Son acaso los personajes? En este video voy a explorar aspectos claves de la novela y señalar los que en mi opinión hacen de Cumbres Borrascosas la obra maestra que es. Si no has leído la novela, detente, porque vas a encontrar spoilers. De modo que si quieres leerla, encuentra el link del audiolibro en la descripción de este video. Antes de empezar te invito a suscribirte, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. El análisis de este video lo voy a realizar sobre los siguientes aspectos. Primero, el romance. Segundo, el abuso generacional. Y tercero, la naturaleza. Cumbres Borrascosas suele ser considerada uno de los grandes romances victorianos, puesta en el mismo escaparate de clásicos como Orgullo y Prejuicio y el famoso Jane Eyre de su hermana. Pero donde Orgullo y Prejuicio es una historia de amor, de cabeza a pies, la historia de Catherine y Heathcliff es en últimas la historia entre dos personas altamente destructivas, a los que no se supone que debamos alentar como lo hacemos con Darcy y Elizabeth, o con Jane y el señor Rochester. De modo que leer la novela con esta historia de amor como eje central solo lleva frustraciones, porque a medida que avanza la novela nos es cada vez más difícil redimir a Catherine o a Heathcliff. Por un lado, tenemos que Catherine no es la heroína romántica promedio, es egoísta y salvaje, a veces tiene atisbos de bondad, pero siempre predominan comportamientos violentos e infantiles. Y por otro lado, tenemos a Heathcliff, que empieza como víctima, siendo maltratado por Hindley, y termina siendo un villano, que golpea a mujeres y niños y hasta llega a torturar a un perro. Y para rematar, hay un toque de incesto, porque aunque solo los presentan como hermanos adoptivos, existe la posibilidad de que en últimas Heathcliff sea hijo natural del señor Earnshaw. Sé que esta descripción no es la más alentadora. Es espantosa, lo admito, y por sí misma no deja Cumbres Borrascosas bien parada. Pero precisamente esta aproximación compleja del romance, en donde no se nos presenta como en los otros libros, con personajes agradables y con los que podemos o nos gustaría compararnos, aquí tenemos un romance central que rompe con los moldes que conocemos, que nos hace reconocer que el amor, aunque provenga de sentimientos nobles y puros, no siempre es el más apropiado. En el caso de Heathcliff y Catherine, su relación suele presentarse como el arquetipo del amor apasionado que lo consume todo, al punto de que Catherine llega a decir «yo soy Heathcliff», demostrando la imposibilidad de separar al uno del otro. Un amor que nos puede robar suspiros, es cierto, pero que en realidad es un amor tóxico, que es insaciable, implacable y arrastra a todos los que los rodean. Pero aparte de Heathcliff y Catherine, ¿qué otros romances tenemos? Lo interesante de la novela es que nos presenta el amor en sus extremos y lo que podría ser el balance. Ya vimos que Heathcliff y Catherine son un amor apasionado y envolvente, pero también tenemos a Catherine y Eduardo Linton, que es un amor unilateral, porque aunque al principio parece que Catherine quiere a Eduardo, la verdad es que como ella misma dice, su afecto es como las hojas de los árboles, que cambia con el tiempo. Y por otro lado, Eduardo proporciona un amor apaciguado y sumiso, que no puede contener a Catherine y guiarla, sino que termina consumiéndolo y dominándolo. Asimismo, en el espectro de la unilateralidad, tenemos a Isabel y Heathcliff, que es el verdadero amor trágico inducido por la venganza. Isabel se cree enamorada de Heathcliff, a quien considera como el héroe torturado que ella puede reformar, pero es engañada por Heathcliff y termina en un matrimonio abusivo. También tenemos a Katy, hija de Catherine con Eduardo, y Linton, el hijo de Heathcliff e Isabel, el cual es un romance que se fundamenta en la lástima y debilidad de Linton, y que tiene connotaciones maternales, en donde Katy quiere cuidar a Linton, y el amor de ambos no es más que una fantasía juvenil,
que con la intervención o sin la intervención de Heathcliff estaba condenado al fracaso. Y finalmente, tenemos a Cathy Hareton, el balance entre el caos del romance, que parece equilibrar los diferentes rasgos del amor que se presentan en el libro. Tienen la pasión de Catherine y Heathcliff sin la destrucción, y la dulzura compartida por Eduardo y Catherine sin la ensulcez o desigualdad de poder. Aunque aparentemente la historia se centra en el romance de Heathcliff y Catherine, lo cierto es que el abuso y la violencia son el tema central de la novela. ¿Pero por qué generacional? Si bien la trama se centra en las acciones vengativas de Heathcliff, lo cierto es que el libro nos da indicios de que el abuso proviene de la familia Earnshaw y que seguramente ha estado allí por generaciones. No creo que sea coincidencia que lo primero que lea Lockwood en Cumbres Borrascosas sea el año 1500 y el nombre de Hareton, el mismo nombre del hijo de Hindley, y que tengamos dos Catherine y que Heathcliff tenga el nombre del hijo que perdieron los Earnshaw. Todo da la sensación de ciclos que se repiten, y sin duda esto tiene la intención de indicar al lector que la violencia y el abuso es parte de esta constante que se repite. En el libro el abuso inicia desde el mismo señor Earnshaw, padre de Catherine y Hindley, a quien vemos en varios pasajes golpeando tanto a Catherine como a Hindley, y con la incorporación de Heathcliff en el seno familiar, un huérfano de origen desconocido que desplaza a Hindley dentro de los afectos de su padre, es inevitable que el abuso se propague. Hindley tiene como referencia la violencia para demostrar su molestia, abusa verbal y físicamente de Heathcliff, y a la muerte de su padre lo degrada sirviente de la familia. De modo que Heathcliff se convierte en el destinatario del abuso que generacionalmente se ha venido acumulando y que recae con toda su fuerza en él, un forastero. El hecho de no pertenecer realmente a la familia es lo que crea un punto de inflexión y permite a Hindley desatar su violencia y venganza en toda regla y crueldad. Y con estas nuevas proporciones, el abuso generacional sube de nivel. Ya no solo tenemos el abuso contenido dentro de la familia como el que el señor Earnshaw muestra a sus hijos, y que seguramente es el que se ha venido perpetrado, sino que evoluciona la necesidad de venganza nivel Heathcliff. La intención de Heathcliff es que una nueva expresión de abuso sea la que se perpetúe en las siguientes generaciones, de modo que se venga de Hindley no solo quitándole su propiedad, sino también apoderándose de su hijo, negándole educación y tratándolo como a un sirviente, tal y como lo hicieron con él. Se venga de Eduardo por casarse con Catherine, casándose con su hermana Isabel y casando a Cathy con Linton, su propio hijo. De modo que de haber existido un hijo de Cathy y Linton, el abuso habría continuado indefinidamente. Sin embargo, la similitud de Cathy y Hareton con él mismo y con Catherine eventualmente le resta sentido a su venganza, y con ellos el ciclo de abuso parece llegar a su final. Lo cual es solo posible gracias a que Hareton no se hunda en su propio abuso, sino que busca salir de él, y Cathy, con una crianza llena de cariño y amor en la granja de los tordos, es capaz de reeducar a Hareton y enseñarle un nuevo camino. Además de tener un tema central intrigante, como es el abuso generacional, la cereza del pastel de esta obra descansa en la magistralidad en la descripción de la naturaleza y cómo la conecta con la historia y personajes. Los páramos que rodean Cumbres Borrascosas son la parte central del escenario de la novela y tiene un papel crucial en reflejar las emociones de los personajes. Por un lado, la pesadez, melancolía y oscuridad reflejan la intensidad y emociones que se viven dentro de la casa, y mientras vas leyendo, esa melancolía y oscuridad es parte del imaginario que se va creando del lugar, unido con la fiereza y tosquedad del entorno. Un entorno que parece reflejar la naturaleza, no solo del lugar, sino de los personajes de Catherine y Heathcliff. Asimismo, y en contraposición, la granja de los tordos se nos presenta como una tierra domada y cultivada, donde viven los Linton, que son más civilizados y educados. Tanto Isabel como Eduardo se nos presentan como personajes débiles, tal y como el entorno que los rodea.
Pero la propiedad de Cumbres Borrascosas no solamente tiene climas inclementes, que son parte de momentos importantes y tristes de la novela, como la muerte de Heathcliff y Catherine, sino que también tiene veranos agradables que, aunque no disrumpe la tosquedad del lugar, lo hacen más agradable y por lo tanto muestra la dicotomía del lugar, que puede ser inhabitable, hosco y cruel, pero que a la vez se puede aprender a vivir en él. Sin embargo, el hecho de que Hareton y Cathy decidan vivir en la granja en lugar de Cumbres Borrascosas, y el hecho de que los fantasmas de Catherine y Heathcliff sigan rondando los páramos, nos indican que de cualquier forma, el fantasma de lo que representa el lugar siempre lo estará acechando. Como conclusión, solo puedo decir que Cumbres Borrascosas es una novela de complejidades y matices, que no se puede leer solo por la premisa de un romance incomprendido, porque es mucho más que eso. Para mí leerla como un romance no funciona, porque no puedo alentar el amor enfermizo de Heathcliff y Catherine, pero como una novela gótica que se centra en el abuso, me parece altamente interesante y envolvente. No puedes dejar de leer y querer saber qué va a suceder. De modo que si estás dentro de los detractores, espero que te haya podido convencer. De lo contrario, te invito a que comentes tu opinión. ¿Para ti Cumbres Borrascosas es una buena novela?